Mi nombre es Reina Benítez Flores, curso el segundo cuatrimestre en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México como técnica superior universitaria en contaduría. A continuación le presentaré lo que son los títulos de crédito. Definición de los títulos de crédito. Se dice que el crédito existe cuando hay una entrega de una cosa presente por una cosa futura. Existe un elemento que lo distingue del cambio, que es el elemento tiempo. Para que haya crédito, la entrega de una cosa habrá de ser correspondida hasta después de cierto tiempo, con la devolución de la cosa entregada. Se dice que a través del crédito se han multiplicado los capitales. Es el cambio a fin de lograr una idea integral de la circulación económica. El negocio jurídico es virtud del cual una persona que se le designa acreditante traslada a su valor económico y actual al otro sujeto llamado acreditante su valor o equivalente en el tiempo pactado más las comisiones o intereses convenidas. Naturaleza jurídica de los títulos de crédito. El artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, su emisión o expedición, endoso, el aval, aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Los títulos de crédito se dividen en tres: documento comprobatorio, dispositivo y constituido. Porque para que haya el nacimiento del derecho es indispensable que se encuentre o se tenga un poder el título de crédito. De ahí que recordemos la expresión de Lorenzo de Moza: poseo porque poseo. Clases del título de crédito. Los títulos de crédito pueden ser considerados bajo estos tres aspectos. Los títulos de crédito como aspectos de comercio. El artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que la emisión o expedición, endoso, aval o de aceptación de títulos de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Los títulos de crédito como cosas mercantiles establece que son cosas mercantiles los títulos de crédito al decirlo. Los títulos de crédito como documentos. Desde el punto de vista formal de los títulos de crédito son documentos privados constituidos por el derecho literal necesario para su ejercicio y destinado a la circulación. El texto puede redactarse con lápiz, a máquina, con bolígrafo, pero la firma debe ser con tinta indeleble. Como último elemento formal de sus títulos de crédito tenemos el de su destino a la circulación. Características de los títulos de crédito. Literalidad. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice que el derecho incorporado en el título es literal. Autonomía. Es el derecho sucesivo que va obteniendo o adquiriendo cada poseedor o tenedor del título. Incorporación. La incorporación del derecho del documento está íntima, afirma Cervantes Ahumada, que el derecho de ser convierte en algo accesorio del documento. El derecho ni existe ni puede ejercitarse, sino en función del documento. La legitimación. Es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimizarse exhibiendo el título de crédito. Legitimación activa. Quien posee legítimamente tiene la facultad de exigir la obligación del título. Legitimación pasiva. Consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con sus obligaciones y por lo tanto se libera de ello pagando. La abstracción. El doctor Pedro Astudillo resume lo relativo a la abstracción desglosando en su postura en 4 puntos. La abstracción debe referirse a los derechos y obligaciones incorporadas en el título y no al título mismo. No es necesaria la relación causal que explique el origen del título. Se emite y circule con las formas que exige la ley que los derechos en consignada existan. El artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no contiene ninguna excepción que tenga por objeto hacer ineficaz el título. Cunado no va precediendo de una relación causal. La abstracción, por lo tanto, significa que el título no tiene como causal el negocio jurídico, que motiva su otorgamiento, sino la letra, el texto en él, de acuerdo con la ley. En pocas palabras, la abstracción es la independencia de la causa de la creación. Elementos y funciones de la letra de cambio. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque para su perfección es indispensable que participen 3 sujetos: el beneficiario, el girador y el girado. El girado le ordena al girador, mediante una carta, hacer un pago a un tercer sujeto, al beneficiario. Puede ser dinero, mercancía, servicio o incluso un préstamo. El girado tiene un derecho de aceptar la orden o negarla, pero se presume que tiene la obligación de aceptar porque algún motivo el girador se la envió. Y finalmente un tercer sujeto, el beneficiario, que recibe un beneficio patrimonial del girado. Requisitos de la letra de cambio. La mención de ser la letra de cambio. Exige que la letra de cambio debe contener la mención de ser una letra de cambio, insertada en el texto o el documento.
La expresión del documento en que se suscribe. Se debe expresar en el documento el lugar donde se está haciendo la operación. La expresión del día, mes y año en que se suscribe. Toda letra de cambio deberá indicar el día, mes y año en que se exhibe el documento, a fin de dejar claro cuándo nace la obligación. La orden incondicional al girador de paga una suma determinada de dinero. Dice que la ley debe ser incondicional. No puede sujetarse a condición alguna ni a contraprestación por parte del girado. Debe ser pura y simple. El nombre del girador. El girado es la persona a quien el girador dirige la orden incondicional de pago una suma determinada de dinero al tomador o beneficiario. El lugar de pago. Cuando una letra de cambio se consigne en el lugar de pago, ahí se debe de realizar el pago como fue establecido. La época del pago. Se refiere a la ley a las distintas formas de vencimiento de la letra de cambio. El vencimiento a la vista. Indica que la letra debe ser pagada en el momento de la que su prestación al cobro. Vencimiento a cierto tiempo de vista y a cierto tiempo fecha. Indica que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su prestación o de la fecha indicada en la misma respectivamente. El vencimiento a día fijo. Significa que la letra debe ser pagada precisamente el día señalado expresamente para ese perfecto en su texto. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. La letra de cambio debe ser girada a favor de una persona cuyo nombre debe ser consignado en el texto mismo del documento. La firma del girador. Cuando el girador no sabe o no puede escribir, dice el artículo 86 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, firmará a su ruego otra persona y cualquier otro funcionario que tenga fe pública. La valuta. Expresa el motivo por el cual el girador deberá pagar el valor ya recibido. La letra documentada. Esta indica que la letra va acompañada. La aceptación consiste en el acto por el cual el girado o, en su defecto, otra persona indicada en la letra admite la orden incondicional de pagar determinada suma de dinero al vencimiento. Presentación para la aceptación y pago de la letra de cambio. En cuanto a la fecha de presentación, esta determinará por el vencimiento de la letra de cambio. Lugar de aceptación de la letra de cambio. La letra de cambio deberá presentarse al girado para su aceptación en domicilio señalado en la letra de cambio. Aceptación total o parcial del pago de la letra de cambio. La aceptación puede ser condicional como incondicional, debe ser orden de pago. Negativa de aceptar la letra de cambio. El girador puede tachar la aceptación antes de devolver la letra, y en este caso se entenderá que es rehusado a aceptarla. La aceptación por intervención. Para que tenga lugar la aceptación es necesario para que la letra se proteste por falta de la aceptación. A continuación le presentaré lo que es el aval. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Artículo 109. Es pues una garantía del pago del importe de la letra de cambio. El aval en nuestro derecho difiere esencialmente de la fianza. El aval, en tanto que la declaración cambiaria es una declaración unilateral de la voluntad, la fianza es un negocio jurídico contractual. En la fianza existe una sola obligación y dos deudores, en el aval hay dos obligaciones y dos deudores. El aval debe constar en el último mismo en hojas que se adhiera, en cambio la fianza puede hacerse en documento separado. El endoso. La forma de circulación propia de los títulos de crédito nominativos y a la orden se realiza a través del endoso y la entrega del material del documento. El endoso debe ser total, es decir, debe de comprender íntegramente el importe del título. El endoso parcial es nulo, dispone determinadamente el artículo 31 de la ley de la materia. Existen tres tipos de endosos: el endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. Acciones cambiarias. Se les conoce con el nombre de acciones cambiarias a las acciones ejecutivas derivadas de la letra de cambio. Tipos de acciones cambiarias. La acción cambiaria es directa. Esta es cuando se ejercita en control del aceptante o de sus avalistas. La acción cambiaria es de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otra obligación girado, endosante o avalistas de ambos. La caducidad cambiaria impide que nazca el derecho al cambiarlo. La prescripción supone la pérdida de la acción cambiaria por no haber ejercitado en los planes legalmente establecidos. Y la caducidad implica el no nacimiento del derecho cambiario, cuando éste existe por no ser ejercitado en determinado tiempo. La acción causal. Esta acción, conocida como con el nombre de acción causal, debe entenderse restituyendo la letra al demandado, y no procede sino después de que la letra haya sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago conforme a la ley. La acción de enriquecimiento. Mediante esta acción llamada de enriquecimiento, el tenedor puede obligar al girador a que lo repare, en parte o totalmente. La pérdida sufrida por la falta o pago de la letra es, como dice Cervantes Ahumada, una acción típica de enriquecimiento injusto
que se da solo contra el girador, porque normalmente es el único que puede enriquecerse en virtud de la letra, por ser su acreedor. El pagaré. El Código de Comercio define el pagaré como un documento que contiene el contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar a una persona la orden de otra cierta cantidad de dinero. Los requisitos del pagaré. La mención de ser un pagaré inserta en el texto del documento. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Principalmente diferencias entre la letra de cambio y el pagaré. La diferencia entre un título y otro puede concretarse a los elementos personales y el contenido básico a cada uno de los títulos. Elementos de la letra de cambio: el girador, el girado y el beneficiario. Pagaré: suscriptor y beneficiario. La letra de cambio se da un orden de pago que implica una acción de regreso para el girador creador de la letra, y el pagaré es una promesa de pago que indica la obligación directa para el suscriptor del título. En el pagaré se puede estipular intereses, en tanto de la letra de cambio no se puede estipular. El cheque. Nuestra ley exige que un cheque sea librado contra bancos y agrega que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito y sean autorizados por este para librar un cheque a su cargo. Requisitos legales del cheque. La mención de ser un cheque como fórmula sacramental no es admisible. El empleo de expresiones equivalentes que sustituyen a la mención. La fecha en que se expide. El requisito formal de fecha de expedición debe considerarse cumplido cuando se indica en el texto el día, mes y año en que se realiza. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. La orden de pago del librador al librado, contenida en el cheque, debe ser incondicional. Esto es absoluta, sin restricción ni requisito alguno. El nombre del librado. El librado es la institución de crédito designada en el cheque para efectuar su pago, en el destinatario, de la orden de pago contenida en el cheque. La firma del librador. La firma debe ser de mano propia del librador, es decir, autógrafa, manuscrita por el librador. Lugar de expedición. La designación del lugar de expedición tiene importancia en cuanto a la que los plazos de presentación para el pago varían según se trate de cheques pagadores en el mismo lugar de expedición o en lugar diverso. Consecuentemente, influye en el cómputo de los plazos de renovación. Lugar de pago. La ley dispone que el cheque debe contener un lugar de pago. Elementos personales del cheque. El librado es la institución bancaria. El librador puede ser una persona física o moral. El beneficiario es aquella persona física o moral que se le debe hacer el pago del cheque. Propuesta del cheque. El banco se obliga a recibir dinero de su cuenta habiente y mantener el saldo de la cuenta a disposición de éste, así como pagar los cheques del cliente. Diferencia del cheque con la letra de cambio. Esto se refiere a que se deriva de su distinta función económica, ya que la letra de cambio es una esencia o instrumento de crédito. El cheque es por naturaleza un instrumento o medio de pago. Formas de circulación del cheque. Cheque no negociable, cheque a la orden y cheque al portador. El aval en el cheque se rige en los mismos términos generales, por los principios y disposiciones aplicables a la letra de cambio. El endoso en el cheque. Ceder a otra persona. En protesta en el cheque, la ley de la materia en su artículo 140 señala que ningún otro acto puede suplir el contexto para establecer de forma auténtica que la letra fue presentada en el tiempo y que el obligado deja totalmente o parcialmente de pagarla. Plazos de presentación del cheque. El tenedor tiene el derecho de exigir a la vista el pago del cheque. Los cheques deberían presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan a su fecha, dentro de un mes y dentro de 3 meses. Efectos de la falta de presentación. Aun cuando el cheque no haya sido presentado de tiempo, el librador debe de pagarle mientras tenga fondos suficientes para ello. El pagaré parcial del cheque. En todo caso, cuando el tenedor admita el pago parcial, deberá anotar con su firma en el cheque y del recibir el librador por la cantidad que éste le entregue. Formas especiales del cheque. Existen 6 formas especiales del cheque, las que son cheque cruzado, cheque para bonos en cuenta, cheque certificado, cheque no negociable, cheque de viajero y el cheque de caja. Acciones cambiarias, caducidad y prescripción. Primero, el tenedor, en caso de que el librador se niegue a pagar el cheque, tendrá la acción cambiaria de regreso para reclamar su importe al librador. El endoso o el avalista. El 2. El efecto. En tanto no se presente o proteste el cheque en la forma y los pasos previstos por la ley, caducan las acciones de regreso del último tenedor en contra de los endosantes y sus avalistas entre sí. 3.
Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben a los 6 meses, contados desde que se concluya el plazo de prestación. Eso ha sido todo, espero que les sea de su agrado y que les beneficie o les aporte algo.